Buenos días a todos. Primeramente, agradecer a Sistemas MER, a YAPS, la invitación para abrir un espacio de diálogo como el que durante el desarrollo de este panel se estará llevando a cabo. Me voy a permitir, ya nos presentaron a mis compañeros panelistas, pero me voy a permitir dar un resumen curricular de cada uno de ellos, empezando por a quien todos conocemos, la doctora María de los Ángeles Romo Rangel, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España, cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Dentro de su trayectoria profesional, se ha desarrollado como abogada del Grupo Empresarial Cemex, directora ejecutiva de Asuntos Corporativos de MetLife, secretaria general de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE dentro de la PGR, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como también secretaria técnica de la Comisión de Política y Seguridad del equipo de transición del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Hasta el pasado mes de octubre, secretaria técnica de la CETEC, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y del Colegio de Profesionistas AC. Les pido un aplauso para la doctora. Y aprovecho de parte del magistrado presidente Jorge Armando Vázquez de extender un reconocimiento a la doctora de parte de Baja California por todo el apoyo que, al igual que el resto del país, Baja California tuvo de parte de la doctora. Reconocer que sin ello no hubiéramos logrado el pasado 18 de junio concluir la implementación, que hace un momento nos compartía Frank todos los objetivos que con esta reforma penal se buscaban, y precisamente dotarnos de herramientas, que son temas que el día de hoy estaremos hablando, de la importancia de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las audiencias públicas, los juicios orales y los procesos de oralidad que también estaremos desahogando. Doctora, un sincero agradecimiento y reconocimiento de parte de Baja California. Me permito también presentar a la maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el máster en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho. Adicionalmente cuenta con diversos diplomados, talleres y cursos en materia de responsabilidades administrativas, transparencia y rendición de cuentas, así como contratos públicos. Se ha desempeñado en su vida profesional en diversos cargos relacionados con la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, siendo comisaria y delegada público suplente del sector de desarrollo social en la Secretaría de la Función Pública, directora general adjunta de apoyo jurídico institucional en la Secretaría de la Función Pública, titular de responsabilidades y quejas en el órgano interno de control del Instituto Federal de Acceso a la Información, titular de quejas y responsabilidades en el órgano interno de control del Fondo Nacional de Turismo, así como en el ámbito administrativo y fiscal. Fue jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y asistente jurídico del Coordinador de Reforma Fiscal en el equipo de transición a la Presidencia de la República en el año 2000. Además, en el ámbito legislativo se ha desempeñado como secretaria técnica en el Senado de la República, en las comisiones de Gobernación, en la 58 legislatura y 59 de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Asuntos Fronterizos. Actualmente es consejera jurídica de la Judicatura de la Ciudad de México
en la que tiene a cargo funciones de administración, vigilancia y disciplina de servidores públicos en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha colaborado en documentos de investigación y publicaciones, siendo la última implicaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, del tomo 3 del libro denominado Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, editado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, y ha obtenido un especial reconocimiento por la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado por su leal compromiso a favor de la sociedad y en trascendencia profesional en el gremio jurídico en la categoría Administración de Justicia. Consejera, un honor hablar con nosotros. Asimismo, me permito presentar a la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, quien actualmente funge como presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM. Ha impartido múltiples conferencias en la materia laboral, principalmente en los temas de reforma laboral, derechos humanos laborales, la mujer en sus diversos ámbitos, grupos vulnerables, transparencia sindical, entre otros. Dentro de su trayectoria profesional, ha sido funcionaria pública del Gobierno de la Ciudad de México, fungiendo como directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Iztapalapa, directora general y directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura, subdirectora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social, asesora jurídica en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como en la Confederación de Trabajadores de México. Desde el 7 de marzo de 2013 a la fecha, es presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Presidenta, finalmente, me permito compartirles la semblanza curricular de Leopoldo Pérez Amaya, quien es juez del proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, juez 17º de proceso oral de dicho tribunal. Dentro de su formación académica podemos destacarlo como licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Cuenta con un diplomado en juicio ordinario civil, seminario de jurisprudencias en materia civil y especialidad en Administración de Justicia en materia civil por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dentro de las actividades académicas desarrolladas por el señor juez, ha sido catedrático de Obligaciones y Contratos en el curso de preparación al cargo de secretarios proyectistas en materia civil, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dentro de la trayectoria al interior del Tribunal Superior de Justicia, ha sido secretario proyectista del Juzgado 30º Civil, secretario auxiliar de Secretaría de Acuerdos de Sala con adscripción al Juzgado 30º Civil, con funciones de secretario de Acuerdos. Ha sido secretario proyectista en la 8ª Sala Civil, juez 40º Civil en la Ciudad de México y actualmente es el juez 17º de proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Leopoldo. De nueva cuenta, un honor compartir con ustedes, sobre todo en tiempos como los que el Estado mexicano se encuentra viviendo. Hay toda una revolución jurídica a través de la cual en diferentes aspectos se ha venido incorporando la oralidad como el medio a través del cual los procesos se siguen. Es así que, iniciando con la reforma penal, que no solamente abarca la parte del proceso, sino también ya la ejecución penal, adolescentes, pero también con recientes reformas al Código de Comercio. Estamos en un periodo de tránsito también en materia mercantil hacia la plena oralidad, no se diga la materia laboral, lo que implica un sinnúmero de retos para los poderes judiciales, y no solo para los poderes judiciales, sino para todos los operadores jurídicos. Y dentro de estos retos, precisamente, al estar transitando el antiguo paradigma que se tenía, donde los registros
se elaboraban por escrito respecto a los actos procesales y están transitando hacia la oralidad y cobrando vigencia la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas como la videograbación o audiograbación, como hace un rato nos lo comentaba Frank, trae como consecuencia una serie de aspectos necesarios a prever en estos nuevos procedimientos y procesos judiciales. El día de hoy en el panel estaremos buscando no solamente conocer el punto de vista que desde el Consejo de la Judicatura de los Tribunales Superiores de Justicia se está haciendo precisamente para dotar de todas las herramientas que permitan materializar las acciones jurídicas que se están viviendo, conocer la experiencia y recomendaciones que la doctora Fromo seguramente nos hará respecto a lo que está sucediendo después del 18 de junio de 2016 en el país y cómo empieza el bebé que nació en esa fecha, que terminó de gestarse luego de 8 años, y cómo debemos de estar atento a que precisamente le dotemos de las herramientas necesarias que permitan que no nos apartemos del objetivo que la reforma penal buscaba. De la misma forma, la presidenta nos hablará del avance, el desarrollo que se tiene en el tránsito hacia esta reforma laboral y la importancia de la incorporación de tecnología para dejar el registro de estos eventos o procesos judiciales y agradeceremos también al ciudadano juez que nos comparta su experiencia con la oralidad mercantil, que si bien es cierto, todos sabemos, inició en un proceso híbrido, pero estamos en tránsito hacia la plena oralidad de todo el procedimiento mercantil, con la finalidad de que contemos con la información que nos permita a todos los asistentes a este evento prepararnos adecuadamente. Me voy a permitir ceder el uso de la voz a nuestra primer panelista en el orden que aparece en nuestro programa, la doctora María de los Ángeles Romo Rangel, para que nos departa de la información que considere oportuna. Muchas gracias y me voy a permitir entrar para que pueda tener yo mejor visión, porque soy pequeñita y no muchas veces no alcanzo a ver todo el auditorio que hoy nos acompaña. Agradecer a Sistemas MER por haberme invitado a este encuentro tecnológico. Y yo quiero, primero que nada, decir que la reforma judicial se ha hecho de una manera pausada, de una manera, podríamos decir, poco a poco, pero ha llegado a ser una de las grandes transformaciones que nuestro país necesitaba de hace muchas décadas. Cuando hablábamos de la implementación del sistema de justicia penal, decíamos son 100 años. Pero ¿qué pasa con la mercantil? ¿Qué pasa con la laboral? Que son también décadas de cómo se estuvo visualizando nuestra justicia escrita en un sentido poco accesible, conocida por los ciudadanos. Cada vez que alguien tenía que enfrentarse al tribunal, temblaba porque no sabía si el abogado que le iba a tocar de uno o de otro lado, sea funcionario o en su caso siendo parte de un bufete o de un colegio de abogados, iba a ser bueno. La realidad es que la tecnología que en su momento empezó a incorporarse y se empezó a hablar de sistemas tecnológicos, pues no daba la expectativa de lo que hoy podemos observar. Tenemos sin duda tecnología que se ha ido incorporando a los sistemas de justicia de las distintas materias, desde generar una interconexión entre los operadores, desde ver la visión de la documentación del expediente electrónico, que ha sido un gran debate a nivel nacional, cómo hacerlo para hacer mucho más fácil el trabajo de los operadores, pero también mucho más accesible para las personas que llegan a solicitar la impartición de justicia. También con ello llevaba la gran pregunta: ahorro de costos, trabajo, disminución de los tiempos, personas que pudieran acceder de manera facilidad, transparencia, publicidad y sobre todo cómo hacer esto mucho más interactivo para lograr lo que
en nuestra Constitución está ahí desde hace muchos años y que nos preguntábamos por qué no lo hemos hecho. El tema de ser eficientes y eficaces para lograr una justicia en nuestro país a la altura de lo que nos dan los estándares internacionales en el Estado de Derecho, que teníamos siempre en México en los menores niveles de su Estado de Derecho, y la pregunta era ¿por qué? Parte de ello tenía que ver con esa accesibilidad. La nueva tecnología, sin duda, va hacia ese camino, a buscar la eficiencia de la gestión, a buscar la eficiencia de los procesos. Las leyes están ahí, nos dicen el qué. ¿Cómo bajamos el qué al cómo? Ese es realmente el punto de partida más trascendente en la planeación de esta operación, de lo que se denominó única y exclusivamente como los juicios orales. Pero atrás de los juicios orales hay muchos procesos previos, muchas acciones previas que tienen que ver con la incorporación de estas tecnologías. Cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de conciliación, ahí vemos precisamente un área de oportunidad enorme. ¿Cómo y en qué momento puedo videograbar una mediación? ¿Y qué tan esencial es esa videograbación para que podamos llegar a tener esa documentación electrónica de esos acuerdos, de ese punto de partida? El caso específico de la materia penal, pues ahí hay una serie de temas que algunos estados han empezado a incorporar esta videograbación en esta parte del proceso, pero va a ser esencial la visión que se tenga en el ámbito de la justicia laboral. Si esta videograbación, esta documentación de la mediación se va a dar, e incluso cuando hablamos de juicios mercantiles o civiles. Todo ello también nos lleva a preguntarnos que existen otros requerimientos que se han estado ya poniendo en la mesa y que en el ámbito penal eran muy importantes. Las distancias, la presencia, el requerimiento de una persona en una audiencia cuando está en un penal y tiene que ser llamado a una sala de juicios orales. Lo cierto es que el simple traslado conlleva un costo, un riesgo. El costo, sinceramente, es, todos diríamos, bueno, ¿qué significa un transporte? No, es esencialmente la seguridad de esa persona, el convoy, los elementos que van en él, cuidando a esa persona, y a veces son recorridos como en casos donde no se tuvo quizás esa visión al principio, que la sala de juicios orales está a cientos de kilómetros de donde está el penal. Y esa trayectoria conlleva precisamente esa posibilidad de generar una videograbación, de generar una videoconferencia que permita una interacción mucho más fácil, rápida y eficaz. Y ahí es donde entran también, debo decirlo así, las reglas operativas para que esto tenga una validez. Cuando somos abogados queremos buscar precisamente el escollo de la ley para saber si eso se permite o no se permite, si se garantizan los derechos de las partes, si se llegan a tener la eficacia de lo que decía el precepto legal. Lo cierto es que cuando empezamos a aterrizar, nos vamos a manuales, a protocolos, a lineamientos, a esquemas que efectivamente vayan documentando los procedimientos. Pero la tecnología hoy nos está marcando la gran diferencia para lograr este esquema fundamental de la eficiencia de la justicia. Quiero mencionar que otro de los grandes retos que desde mi experiencia puedo percibir es la integración de la información al expediente electrónico. Como todos y cada uno de los pasos que se vayan llevando en un proceso judicial puedan irse incorporando de manera que a lo largo de ese proceso, pero de manera con la inmediatez necesaria, se puedan ir consultando todos y cada uno de esos espacios
y de esos documentos tecnológicos necesarios para llegar a una corrección tanto del juez, pero también de las partes. Hoy por hoy, desafortunadamente, en muy pocas procuradurías de nuestro país tenemos la posibilidad de que existan estos sistemas. En muchos casos solo tenemos una computadora o un servidor y seguimos haciendo las cosas con un Word o con un sistema que apenas inicia a gestionarse para poder documentar esos elementos esenciales del procedimiento. Y para ello ven a consultar el expediente físicamente, aquí están las pruebas y la defensa o el asistente jurídico a víctimas tiene que pedir ese respaldo informático. Poco espacio todavía tenemos en los servidores o en las tecnologías que se aplican para poder hacer esto de manera remota o de manera inmediata y tardamos tiempo, generando así violaciones, podríamos decir, a uno de los aspectos fundamentales de una accesibilidad de las partes a los procedimientos. Por ello que creo que hay una área fundamental para la tecnología en donde podríamos generar estos, podríamos decir, tecnologías que permitan mayor eficiencia. Otro de los temas fundamentales que sin duda es esencial, cómo dotamos del equipamiento dentro de las salas de juicios orales que ya nos permitan ir viendo cómo se transcriben las audiencias. Es una discusión que se llevó hasta en el seno de los legisladores para saber si deberían estar totalmente transcritas todas y cada una de las audiencias. Esto ha traído un serio problema incluso para dar interpretación en amparos o en vía constitucional a efectos de saber si esa videograbación que tenemos de una audiencia hay que transcribirla al 100% y además el juez tiene que ir viendo durante todo ese plazo para saber exactamente dónde están los elementos esenciales. Entonces, una tecnología que nos permita ir esquematizando o ir direccionando las partes fundamentales de ese proceso, de esa audiencia, va a ser esencial y es parte de lo que, por ejemplo, Baja California ya está realizando y algunos otros estados. La inversión, lógicamente, si la vemos en números de millones de pesos, seguramente diremos es mucho recurso. Pero si a la larga vemos lo que esto significa, tanto para quien está involucrado en un proceso como para el propio operador, sin duda vamos a encontrar beneficios muy importantes. Y uno mucho más que creo que México tiene que ir justificando esa inversión de esos millones de pesos y a veces de dólares, es concretamente en la transparencia, en la publicidad y en el enfoque del fortalecimiento de su Estado de Derecho. Tenemos las reformas, estamos estrenando, lo pongo así, la próxima ya ejecución de una reforma histórica, laboral, que hará un cambio de 180 grados, que transformará la manera en cómo se venían incluso interactuando los empresarios y sus trabajadores, en donde podremos incluso tener mayor certeza de los propios procesos. Hay un área fundamental de operación. Pero no podemos dejar de mencionar que todavía en el país no todos aplican ni siquiera la reforma mercantil, la reforma civil. Y ya estamos viendo, porque ya se está explorando, la reforma administrativa y fiscal para documentar en este esquema el ámbito de los juicios orales. Hemos aplicado tecnologías remotas de lo que se ha llamado ya el sistema de poner tu
demanda vía electrónica, pero después de eso, ¿qué sigue y cómo lo podemos ir estructurando? Termino, señores, simplemente diciéndoles que la incorporación de la tecnología de la información siempre debe ir acompañado de una necesaria transformación de fondo de varios elementos: infraestructura tecnológica, infraestructura para poder tener los espacios adecuados, porque tenemos que cambiar esa imagen también de la justicia, pero de una gran capacitación y cambio cultural del personal. Quiero decir que muchas generaciones, cuando llegas a un tribunal y empiezas a manejar este tipo de sistemas, hay una resistencia muy grande para los que lo tienen que operar o quienes son usuarios. Sino, ¿cómo me voy verdaderamente a tener la certeza de que efectivamente se está grabando, videograbando esta audiencia, de que no la van a alterar, de que no le van a suprimir pasos, como pudiéramos hacer? Y es ahí donde la tecnología juega un papel de explicar cómo se puede dar. Y finalmente, debemos decir que la tecnología se tiene que convertir en un fin mismo de la justicia. ¿A qué me refiero con ello? En que necesitamos que esa tecnología sirva a los operadores para darle confianza a la ciudadanía en sus nuevos sistemas de justicia, donde podamos tener mejoras en los tiempos, mejoras en los propios procedimientos, pero sobre todo mejoras en esa certeza de resultados, de que se aplicará el Estado de Derecho. Optimizar la calidad de la información es esencial, y por eso veo con mucho agrado todas las tecnologías que ASMER está poniendo ya en marcha y que están pues siendo innovadoras para precisamente esta operación y este gran reto que tenemos. Hay sin duda temas en donde generaremos algunos nuevos retos, estos sistemas de videograbación a distancia o estos sistemas de videograbación de una audiencia en un lugar remoto, que es simplemente un portafolio que llegan, se instalan todos los elementos esenciales y funciona como si fuera una sala de juicios orales. Era algo que durante toda la tarea que tuve el honor de hacer en CETEC les decía: no importa, con que tengas un sistema remoto, aunque no tengas una sala de juicios orales, ahí podrás tener una audiencia. Por eso creo que la tecnología hoy en nuestro ámbito de justicia penal es sin duda uno de los grandes retos, pero también es una de las grandes oportunidades, pero sin duda hoy en México lo estamos haciendo. Y a comparación de muchos países que se pusieron este enfoque de lograr esta transformación, México ya lo hizo realidad y lo seguirá haciendo realidad ahora en otras materias. Muchas gracias. Interesantes planteamientos de parte de la doctora. Destaco algunos de ellos. Precisamente al referirse a la videoconferencia y dentro de este cambio que se gestó en la reforma constitucional penal de 2008, hemos sido testigos de cómo efectivamente la videoconferencia ayuda para minimizar riesgos relacionados con la seguridad, con las distancias, etc. Cómo lograr que una víctima que por casualidad estuvo en un estado de la República y que fue objeto de un hecho considerado por la ley de aquel estado como delito, y que con la finalidad de que no quede impune, pues podemos a través de estas herramientas, sin importar esta distancia, tenerlo y dando, ahora sí que materializando como prueba su testimonio de la circunstancia que sufrió a través del uso de estos medios como la videoconferencia, pero también resistencias, como bien mencionaba la doctora, en la interpretación
de estos principios que rigen en el Código de Comercio para la oralidad mercantil como para el penal, la inmediación, cómo debemos no confundir e irnos a un extremo y decir, es que la inmediación, si la persona no está dentro de la sala, no se materializa, ¿sí? La inmediación, no entenderla como el hecho de que esté en el mismo espacio físico, sino que el juez, el órgano jurisdiccional, de manera directa está recibiendo de la parte, ¿sí?, la información y en tiempo real. Y atrevernos a utilizar esta tecnología en los actos procesales, porque de lo contrario será imposible tratar de operar sistemas de cualquier materia si no tenemos la confianza en esta tecnología. Pero también señala la doctora la importancia de no perdernos en volver a transcribir todo lo que sucedió en la audiencia, ¿sí? Si bien es cierto, en el caso Código Procesal Penal, el 67 establece ciertos actos de molestia que consten por escrito. Esto se ha venido superando a través de tesis de reciente emisión por parte de la Corte, donde incluso deja ya muy claro que el registro en audio y video de la vinculación es documento pleno y cierto para poder recurrir en cualquier vía, ¿no? Entonces no es necesario tener esta constancia escrita, ¿no? Debemos de impulsar, porque si no vamos a estar generando problemas de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a poderse presentar el recurso? ¿Cuando exista la versión escrita o después de que fue pronunciada y comunicada en la audiencia misma, ¿no? Situaciones que también se han venido manejando. Y nos sugiere también la doctora, a través de su ponencia, el uso del expediente electrónico, materializar este derecho constitucional de la víctima y del imputado a tener acceso a todas las actuaciones relacionadas con su asunto, ¿sí? Y qué mejor que ponerlo a disposición a través de medios que pueda él consultar en cualquier momento del día sin necesidad de tener que trasladarse a los tribunales, no porque no los queramos atender, sino por contrario, acercar las herramientas con la finalidad de que en el momento que requiera consultar un documento lo haga a través de estas vías, ¿no? Además, nos menciona la doctora de la importancia del uso en toda la etapa procesal. Las últimas reformas, la miscelánea penal que se emitió al Código Nacional el año pasado, se amplió en el 50-51 del Código Nacional la posibilidad de usar los medios electrónicos para con los primeros respondientes. Ha habido una crítica nacional en el sentido de que las policías tardan mucho llenando los informes policiales homologados. ¿Qué mejor que registrarlo en un medio electrónico y llevarlo al fiscal? Y ya no tengo problema con la letra que no la entiendo, con el llenado del formato, etc. Es, en resumen, lo que nos sugiere la doctora como una recomendación, perderle el miedo al uso de la tecnología. Continuando, me voy a permitir ceder la participación a la maestra Ana Yadira Alarcón, consejera de la Judicatura, para que nos comente los obstáculos y los retos que tenemos desde los órganos administrativos, los consejos, para poder dotar de estas herramientas. Maestra. Gracias. ¿Funciona? Sí. Bueno, voy a hacer eso ahí. Bueno, pues muy buen día tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hacen a este foro. Agradezco a mis compañeros de panel de que podamos platicar este tema. Fíjense que a mí en el Consejo de la Judicatura, desde que llegué y me enteré que seguían cosiendo expedientes para poder compilar las actuaciones, me pareció que era sumamente grave lo que pasa en temas de impartición de justicia en México. Claro, cuando yo llegué al Consejo, que fue en el 2014, ya estaba en vilo la reforma penal, esta que se impulsó desde el gobierno federal, para transitar a una justicia oral. Sin embargo, la materia penal, al menos en el Tribunal de la Ciudad de México, representa únicamente el 20% de los asuntos que se ventilan en el tribunal, mientras que la materia familiar es la más fuerte, prácticamente representa por arriba de casi el 60%, y los demás asuntos son civiles y mercantiles. Entonces, lo fuerte de la impartición de justicia, si bien yo sé que la materia penal es muy importante, porque fue muy impactante aquel documental de presunto culpable, lo cierto es que lo fuerte de los retos de la impartición de justicia
cotidiana están en otras materias, no necesariamente en la materia penal, aunque como laboratorio en el sentido de ser la menor cantidad de asuntos no fue un mal ejercicio, al contrario, creo que está siendo un ejercicio muy enriquecedor de cómo se debe de transformar la impartición de justicia en nuestro país. Pero bueno, cuando llego me doy cuenta de esta cuestión, ¿no? De que siguen cosiendo actuaciones, me toca hacer visitas a juzgados y me encuentro con que tienen pilas y pilas de tomos, de expedientes, y yo decía, ¿por qué no los guardan en los archiveros? Bueno, pues la respuesta es simple, porque ya no hay archivero que alcance para guardar tanto papel. Y porque además pasa algo bien curioso, varios de estos expedientes que suelen ser muy conflictivos, de que se presentan y se presentan amparos cada vez que se puede por cada actuación, pues ya los jueces de plano terminan sacando sus copias, las mandan al federal por cada amparo y ya no las destruyen, sino las tienen ahí guardadas porque ya saben que seguro las partes para el siguiente acuerdo van a volver a impugnar y esto se va a volver y hasta el amparo y entonces ¿para qué volvemos a sacar copias? Ya mejor las guardamos. Entonces esa era la respuesta de por qué hay tanto papel en los juzgados. Y esa observación que yo hice, la verdad me llamó mucho la atención porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras instituciones. Yo he trabajado en Poder Legislativo, en Poder Ejecutivo, en esta ocasión en Poder Judicial. Y, por ejemplo, una de las instituciones en las que trabajé en Fonatur es una de las más revolucionadas en términos de tecnología. Cuando llegué a Fonatur en el 2007, estaba prácticamente prohibido usar papel. Todos los documentos que ingresaban por oficialidad de partes se escaneaban y te llegaban y te los tomaban a través de un sistema. Así que tú nunca recibías el papel físico, recibías el documento por archivo electrónico. Por ahí tenías que atenderlo, obviamente tu respuesta salía en papel, pero bueno, la volvías a escanear y todo quedaba en un registro que es totalmente transparente. No es de acceso público porque obviamente mientras un asunto esté en trámite es información reservada, pero bueno, había un archivo electrónico de todo lo que se hace en Fonatur. Entonces cuando llego al tribunal, imagínense mi impacto de ver que todavía sacan miles de copias y todavía las cosen, ¿no? Fue así como un choque de no puede ser que esto pase aquí, y pues ahora entiendo por qué los juicios llegan a hacerse tan largos y tortuosos. Entonces en aquella ocasión se me ocurrió, bueno, que era importante que hubiera un órgano que se encargara de eso y en ese momento promovimos que se creara la Comisión Tecnológica y ahorita les voy a platicar cómo vamos. Lo que yo quiero hacerles saber es que aunque he sido de las impulsoras dentro del Tribunal Superior de Justicia de que alcancemos cómo ir haciendo más fácil la impartición de justicia haciendo uso de la tecnología, los retos no son menores. Hubo un primer acercamiento con el Consejo Federal, todos aquí mis compañeros presentes ya también suscribieron sus convenios por el Consejo de la Judicatura Federal, pero tenemos muchos vericuetos que resolver. El más importante tiene que ver con cómo vamos a lograr la transición de papel a juicio oral. Ya nos habló la doctora Romo de cómo estamos teniendo los retos en la materia oral. Dentro de todo diría yo que ese tema es más fácil porque por lo pronto ya está establecida que las audiencias se videograban y las videograbaciones están ahí. Son archivos electrónicos, se compraron los sistemas, los archivos están compactados, se van ordenando en el ordenador o ya tenemos que verse en la nube, ¿no? Ahí haré un paréntesis. Desde mi particular punto de vista, mientras la información no sea pública en términos de la ley de transparencia, es decir, que sean asuntos concluidos, no pueden estar en la nube. La nube es una herramienta muy útil, pero tiene una restricción muy importante y que tiene que ver con la seguridad de la información que se va a subir a la nube. Pero bueno, eso ya tendrá que verlo cada sujeto obligado cómo lo va a trabajar, ¿no? Pero como en algún momento se habló de la nube, creo que al menos en ese punto yo tengo esa posición. Pero bueno, la transición es lo que verdaderamente nos va a ocupar mucho tiempo y mucho dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando hago mi planteamiento al Consejo Federal de es que quisiera poder empezar a mandarles informes previos, informes justificados y constancias de amparo por vía electrónica, lo primerito que me dicen, ¿ya tienes todo digitalizado? No. Bueno, pues entonces empieza por ver quién te va a digitalizar todo y luego hablamos, ¿no? Bueno, hago el primer paso, vemos quién nos va a digitalizar, empezamos a digitalizar y regreso con mis archivos. Ya estamos digitalizando. Ok, ¿quién me va a dar la certeza de que eso que está ahí digitalizado efectivamente corresponde con el original? Pues el secretario de acuerdos. ¿Cómo? Bueno, pues a la vieja usanza le pone su certificación, su sello y su firma. Y se supone que eso es más que suficiente para que se tenga por claro que ese documento en copia corresponde al original. Pero resulta que en materia electrónica les cuesta mucho trabajo entender que se puede hacer exactamente lo mismo con un código de barras
y con una clave electrónica que ahora se llama FIREL, para que sea el secretario de acuerdos el que se haga cargo de que lo que está digitalizado efectivamente corresponde con el original. Bueno, pues estamos atorados en ese punto, porque la exigencia de alguna forma, la resistencia de la que estábamos hablando, es que les cuesta mucho trabajo a quienes hoy estamos operando todo esto entender que sí es posible que le demos, así como lo hacemos en papel, que lo hagamos en electrónico. Incluso yo les decía, ¿a usted quién le da la certeza que 2 o 3 o 4 constancias de la que le manden en fotocopia no está alterado? Y usted al final de cuentas está recibiendo una certificación por parte de un secretario de acuerdos que se está haciendo cargo de que esa información corresponde con el original. Yo le estoy pidiendo que me permita hacer exactamente lo mismo, pero a través de una firma electrónica. Bueno, pues ahí vamos. Ya los estoy logrando convencer, pero aún así tenemos varias restricciones, sobre todo con los originales. Me dicen, mire, las constancias del expediente como sea, pero ¿y los originales? ¿Cómo le vamos a hacer para mandar los originales por vía electrónica? Pues eso no se van a poder mandar. Y eso nos lleva a otro reto que yo les quiero comentar. Fíjense que poder avanzar al expediente electrónico del que nos hablaba la doctora y que yo también creo que es el sueño de todo abogado, poder hacer todo por vía electrónica. En algún programa al que me invitó el doctor Elías Huerta decía yo, mi sueño adorado es que yo pueda estar en Acapulco haciendo mi promoción, mandarle y después echarme un trabajo a la alberca. Eso sería maravilloso que pudiera hacerlo. Bueno, pues ese reto es posible, pero tenemos muchos retos enfrente. Porque yo creo que no es un reto de la impartición de justicia, es un reto de la política pública de todo el gobierno de un país. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí tener mi fabuloso expediente electrónico que me presenten la promoción por vía electrónica, que puedan revisar las promociones por vía electrónica, que puedan tener todo a través de su teléfono inteligente? Si a la hora que tengo que, por ejemplo, girar el oficio a la empresa Jazz, para que le hagan el descuento a mi exmarido por la pensión alimenticia, lo tengo que hacer a través de papel. No tiene mucha gracia, ¿no? Porque ahí ya vamos a tener un escollo. ¿O qué otro escollo veo yo? Cuando tenemos que pedir informes a diversas autoridades porque necesitamos localizar a una persona. Todo eso se hace a través de papel. Porque lo que realmente necesitaríamos es que todas las instituciones de gobierno estuvieran conectadas de manera electrónica. Y entonces sí sería bonito, y entonces sí tendríamos la posibilidad de alcanzar lo que se llama juicio electrónico. Pero eso es caro, y además no es un tema que se pueda hacer de un día para otro. Nosotros estamos haciendo nuestros pininos, y estamos picando por aquí y por allá. Les comparto, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde el año pasado, se implementó una herramienta tecnológica con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que, por lo menos en la vía civil mercantil, cuando se requiere los justiciables nos piden, ¿sabes qué? Tengo una demanda mercantil, necesito que bloquees las cuentas de mi demandado. Por lo menos ya hoy lo podemos hacer a través del sistema. Se lo mandamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y bloquean inmediatamente el sistema. Porque ¿qué pasaba? Que en lo que mandábamos el oficio, pasaban las cuentas. Y eso es una cosa de todos los días. Bueno, hoy estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero es un esfuerzo muy ¿cómo diría yo? Muy en pañales, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos cae el sistema, porque no tenemos la suficiente infraestructura, porque la red electrónica no funciona, porque el internet se nos cayó, por muchas razones. Pero bueno, pensemos en otros casos, por ejemplo en el tema de impartición de justicia familiar, que es otro de los retos que tenemos. Digo yo, ¿por qué no permitir, como ya se viene haciendo y creo que hay 2 precedentes en el tribunal, las convivencias familiares virtuales? A ver, si el chiquito vive en Baja California y el papá vive en la Ciudad de México, pues está muy difícil que puedan estar conviviendo, viajando, ¿no? A través del avión, además de que es muy costoso. Si lo que se pretende cuidar es el vínculo filial, pues lo que tenemos que hacer es encontrar cómo hacerlo rapidito, fácil y accesible. ¿Cómo se hace en este momento? Y solo hay 2 precedentes en el tribunal, a través de Skype. Pero las fija el juez. Pero ¿saben qué? Que hay una enorme resistencia, porque los jueces dicen que es que eso no lo dice el código. Pues oiga, usted es un juez interamericano. Sí, pero les da mucho miedo, porque el código no lo dice, porque no hay jurisprudencia nacional que te diga que tú puedes permitir una convivencia virtual o que la puedes fijar en un expediente. Bueno, pues esos son los retos. Esa es la resistencia, la real resistencia. Entonces, eso es en cuanto a impartición de justicia. Ahora, mi segunda intervención, la segunda parte de mi intervención la quiero dedicar más bien a la administración de los tribunales para lograr que verdaderamente podamos migrar al uso de tecnologías en lo que tiene que ver, insisto, no solo con la impartición de justicia, sino con el e-gobierno. Y tiene que ver con el tema de los dineros. Bien difícil en esta época, concretamente en México,
donde los recursos petroleros se nos acaban, el presupuesto va a la baja y es cuando más lana necesitamos para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Por qué? Porque como lo dijo la doctora Fromo, poder migrar a poder hacer el e-gobierno es caro. Es como cuando cambian los focos LEDs de tu casa. No sé si ya lo hicieron, yo lo hice y me gasté una fortuna. Ahora pago 600 pesos de luz al trimestre. Soy muy feliz. Claro, a la larga te va a salir más barato, pero entre que lo logras invertir, tenemos un problema. En el caso de impartición de justicia, la Constitución dice que nuestra impartición de justicia debe ser gratuita. Y por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México está ahorita en un tema de resolver un amparo. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué me cobras el SICOR? No sé si sepan qué es el SICOR, les comparto. Es un sistema informático para la consulta de resoluciones, o sea, el acuerdo, ¿no? Tú puedes ir checando qué acordó el juez por cada promoción que presentes. Bueno, el SICOR en la Ciudad de México se cobra. Y hay una gran molestia en los justiciables de por qué lo cobramos. Pero si no tenemos dinero para poderlo ejecutar, ¿cómo le hacemos? Yo que les decía, a ver, nosotros estamos, hagan de cuenta, que construyendo el segundo piso con el SICOR, el que quiera se sube al segundo piso, pero el que no puede ir por el piso de abajo, y no le cuesta nada. Cuando tengamos la capacidad de tener implementado todo el SICOR al 100%, a lo mejor lo vamos a poder ofrecer gratuito, pero en este momento no se puede. Bueno, lo mismo pasa para toda la implementación de lo que implicaría poder migrar a una justicia que sea transparente, haciendo uso de tecnología, oral, y que todo el mundo la pueda tener en el escrutinio público. Tiene muchas ventajas, muchísimas. Uno, le hace la vida más fácil al propio gobierno, porque le sale más barato poder prestar los servicios. Dos, le hace mucho más fácil la vida al ciudadano. ¿Por qué? Porque se lo hace accesible, porque hoy lo puedes hacer desde tu teléfono inteligente. Pero la parte más importante, que desde mi particular punto de vista es valioso para un gobierno, es que al hacerlo transparente se complica el cochupo, se complica la corrupción. Y en este país estamos con un grave problema de corrupción. Creo que este es el camino correcto que debe de seguir el gobierno para que de verdad le hagamos la vida más fácil al gobierno, al ciudadano, pero podamos ir abatiendo este tipo de problemas. Sin embargo, es costoso. Yo se les voy a poner un ejemplo. A mí me toca hacer visitas a los juzgados y yo voy detectando que prácticamente los jueces orales, y aquí está un compañero juez oral civil presente, hoy resuelven al año la mitad de asuntos de lo que resolvían cuando eran jueces de proceso escrito. La explicación es muy fácil. Primero, porque las acciones que resuelven por vía oral son menos de las que resolvían por proceso escrito. Pero hay otra razón muchísimo más lógica, porque no es lo mismo atender una audiencia en la que tú tienes que estar presente con tus 5 sentidos y por lo tanto quizá te alcance la mañana para atender 3 o 4 audiencias, que cuando estaban en proceso escrito, y pues ustedes saben cómo funcionaba esto y funciona, porque en varios juzgados funciona todavía, el juez tiene el don de la ubicuidad y de la tripuidad, ¿no? Porque puede tener 3 audiencias al mismo tiempo. Entonces desahogaba promedio unas 7 o 8 audiencias al día, hoy puede quizá atender 3 o 4. Entonces, ¿qué implica el que pueda atender menos asuntos al día? Que necesitamos el doble o el triple de juzgados. Y el tener el doble o el triple de juzgados también es muy costoso. Nosotros lo estamos viendo. De haber tenido un promedio de 75 jueces penales para atender los 20% de asuntos del total de los que atiende el tribunal, hoy vamos en 120 y todavía nos faltan, así bajita la mano, 70 jueces más para poder atender el reto de la justicia penal en la Ciudad de México, sin contar la ejecución de sanciones penales, únicamente para lo que implica la parte del proceso de control y de enjuiciamiento. En el caso de la justicia familiar, estamos en las mismas. Desde el 2014 nos ordenó la ley que debemos de migrar el 100% de las acciones a la vía oral familiar. Hoy solamente tenemos 10 jueces de oralidad familiar, pero querer migrar el 100% de las acciones a la oralidad familiar nos va a implicar tener algo así como 70 jueces orales más. Y tener 70 jueces orales más implica un grande presupuesto con el que no se cuenta. Y ya ni se diga la reforma oral civil mercantil, de la que no voy a hablar yo mucho porque le tocará al señor juez darles mayores datos, pero bueno, prácticamente tenemos que ir al triple de jueces que teníamos para poder afrontar lo que implica migrar a la oralidad en todas las materias. ¿Sería útil? Yo diría que sería necesario, indispensable, pero pues sí tenemos que hacer una muy buena planeación y programación, no desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, no desde la Junta de Conciliación Arbitraria, no, sino desde todo el gobierno federal incluso,
que lo tiene que ver con esa lógica, que tiene que implementar el gobierno en todas sus instituciones federales, y esto es lo bajando a nivel local, para que la impartición de justicia oral en la materia electrónica realmente pueda transitar. Si no, va a ser como ir en un Ferrari y cuando tenemos que mandar a pedir información a las instituciones, bajarnos a andar en burro y luego te vuelves otra vez al Ferrari y así vamos a tener que andar en el camino. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Importante punto de vista nos comparte la consejera. ¿Cómo es necesario que la tecnología llegue al interior de todas las instituciones? Pero no solo eso, sino que logremos generar esta cultura social también respecto al uso de la misma, cambiar completamente el paradigma. Los costos que ahora paga el ciudadano por el acceso al SICOR, convertidos a el tiempo que le llevaría de no tener esta herramienta, el trasladarse, el irse a imponer de propia mano de todos estos resolutivos que los diferentes órganos jurisdiccionales tienen. Y cómo es importante no solamente quedarnos en la materia penal, laboral, mercantil, sino transitar precisamente donde esté el grueso de la actividad en todos los tribunales del país, ¿no? Y que se pierda el miedo, porque el trabajo que estamos haciendo ahora es para las nuevas generaciones, el entender que el menor de edad que ahora convive a través de la videoconferencia por Skype con su padre o tutor, pues es alguien que nació ya con esta nueva generación, ¿no? Y que le es familiar, y tenemos que realmente romper el paradigma. Y de ahí la importancia de escuchar todas estas propuestas, el cómo debemos lograr embonar el uso de la tecnología rompiendo los paradigmas, aún y no lo diga literalmente nuestra ley o nuestro marco procesal, hay que transitar hacia con ellos. Muchísimas gracias, consejera, por su aportación y seguimos con la presentación que nos hace la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la licenciada Margarita Rojas, respecto a la materia laboral. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradezco primeramente que nada a la licenciada Yanet Huerta por esta invitación. Y bueno, pues sobre todo también agradecer y compartir con este gran presidium este espacio para compartir precisamente las experiencias que tiene cada uno de ellos dentro de su ámbito de competencia en la implementación precisamente del tema de los juicios orales. Y yo creo que aquí se han tocado puntos muy relevantes desde cómo se implementó toda esta parte que tiene que ver con la reforma penal, pero si bien es cierto ha sido la que a lo mejor ha tomado mayor auge, también se ha tomado esta propuesta y este mejoramiento en el tema de la impartición de justicia en otras materias, como ya lo comentó la maestra Yadira. Y en el caso particular de la materia laboral, si bien es cierto, casi me atrevería a presumir que ha sido la primera precisamente en establecer en la Ley Federal del Trabajo ya desde sus orígenes, el principio de la oralidad prácticamente está establecido y efectivamente a partir de las cargas de trabajo se fue haciendo más rigurosa en razón de que, bueno, pues muchos abogados llegaban en sus momentos a dictar prácticamente las demandas en audiencia y bueno, pues esto generaba que se llevaba esas audiencias largo tiempo de trabajo de las mecanógrafas y por lo tanto, bueno, pues se tuvo que ir rigorizando el procedimiento como tal. Si bien es cierto, ahora ya todo se realiza precisamente por escrito, el principio sigue consagrado en la Ley Federal del Trabajo. A partir de estos nuevos cambios que se dieron y buscando también desde que nosotros llegamos a la presidencia de esta Junta, el cómo mejoramos la impartición de justicia, nos encontramos ante una problemática que seguramente todos los tribunales en todas las materias tienen, aquí ya se hacía también referencia a eso, tiene que ver con la gran cantidad de asuntos que llegan a esta Junta. Prácticamente en promedio nosotros tenemos el ingreso de 35,000 demandas al año, actualmente estamos sobre los 102,000 asuntos en trámite y bueno, a pesar de que se han hecho esfuerzos precisamente para resolver los mismos, el año pasado cerramos con 38,000 asuntos resueltos. Sin embargo, ante este gran panorama que se tiene de asuntos en trámite, pues en realidad se ve minimizado el avance que se pudiera tener en la resolución de los conflictos y bueno, pues efectivamente está todo este auge en
términos de la implementación de tecnologías en materia de comunicación informática, y bueno, pues empezamos a revisar esta parte para ver cómo pudiéramos estar mejorando la impartición de justicia, y efectivamente, bueno, nos encontramos con la primera experiencia que se tenía en ese momento también, y que entiendo fueron también algunos de los primeros que avanzaron más en el tema de juicios orales, que fue el estado de Chihuahua. Conocimos su experiencia y bueno, vimos cómo nosotros, como se utiliza este término de cómo lo tropicalizábamos, en este caso la Ciudad de México, porque si bien es cierto, ellos ya traían un avance en el tema de la materia laboral, ellos estaban muy enfocados sobre todo, y que esa es la parte que debemos de cuidar en todas las reformas, cómo se mejoraba la impartición de justicia. Ellos realizan una reforma al Código Penal en donde se incrementa la pena para el tema del fraude procesal, porque si bien es cierto, todos lo conocemos en materia laboral, pues desafortunadamente a partir de las prácticas, y eso es una responsabilidad de los abogados litigantes, prácticamente se ha convertido en un tema de a ver quién miente mejor, y entonces a raíz de esta experiencia en Chihuahua lo que hacen es incrementar la pena en el tema de fraude procesal. Y bueno, pues a partir de la propia experiencia que ellos nos comentaban era el tema de que, bueno, pues en el momento en que las partes se presentaban a las audiencias correspondientes, generalmente la parte actora se terminaba desistiendo. ¿Por qué? Porque desde que le leían la cartilla, en este caso a la parte actora, y le decían, bueno, pues sabedor de que si declaras en falsedad ante la autoridad, bueno, tienes pena de prisión, no recuerdo en este momento de la pena de prisión que se hacía acreedor, y bueno, pues la parte actora en ese momento terminaba desistiendo, pero también nos comentan algunas de las experiencias en donde la parte actora lo que hacía era decir, efectivamente yo estoy mintiendo, yo no ganaba esto, pero sí me despediste de manera injustificada, yo trabajé tanto tiempo, y bueno, desafortunadamente no lográbamos el objetivo. ¿Cuál era? El realmente impartir justicia de manera pronta y expedita. Entonces, a raíz de esta situación, se logra prácticamente en este caso convencer al jefe de gobierno para que haya un incremento en el tema del presupuesto, una ampliación para poder implementar el ejercicio en 2 juntas nuevas que se crearon precisamente bajo este esquema, el tema de los juicios orales, en donde específicamente en la Junta 20 especial se dio la atención de los asuntos en donde solamente se tenía que ver con el tema de la designación de beneficiarios por defunción, en donde el promedio que traíamos en las demás juntas, y además un caso tan sensible en donde precisamente el proveedor del hogar económico fallece, y prácticamente el promedio que se tardaba en resolver este tipo de asuntos en la junta local se llevaba un promedio de 1 año 8 meses. Actualmente en esta junta especial prácticamente los asuntos se están resolviendo en 3 meses y medio. Los asuntos que yo les comentaba, en este caso en particular, esta junta especial comenzó a trabajar desde julio de 2014. En este momento actualmente tienen 609 expedientes. La demanda recibida que se ha tenido al cierre de 2016 es de 844 y los expedientes concluidos son de 660. Quiero hacer un paréntesis también aquí, porque efectivamente estamos buscando cómo mejorar el tema de la impartición de justicia, pero también no debemos de dejar de perder de vista toda esta otra problemática que tiene que ver precisamente con las cargas de trabajo. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos con relación a las otras juntas y por qué hemos logrado que en esta junta en especial se atiendan los asuntos en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo? La gran diferencia es el número de asuntos que tienen en radicación. Prácticamente el límite promedio que traemos de atención en esta junta al mes, se les radican 100 asuntos. La gran diferencia con todas las demás juntas que tenemos es que en promedio se les llega a radicar al mes de 200 hasta 500 asuntos o 500 demandas. Esta es la gran diferencia, la cual nos permite que efectivamente en esta junta especial se puedan estar atendiendo en los plazos establecidos en ley, haciendo uso precisamente de los medios tecnológicos. Por ahí les están pasando unas diapositivas en donde se muestra que son espacios que efectivamente redignifican precisamente la labor, en este caso, de los funcionarios públicos que integran estas juntas, y también el hecho de que se les da una atención especializada a las personas que buscan precisamente el que se les haga justicia.
Sin embargo, bueno, en el momento efectivamente se puede brindar la atención porque está precisamente atendido por el auxiliar. En el momento de las audiencias está presente el secretario de acuerdos, los representantes tanto del capital y del trabajo, cosa que no sucede en las otras juntas, porque efectivamente por las cargas de trabajo, en promedio cada una de las juntas agenda cerca de las 60 a las 90 audiencias diarias, de las cuales realmente se pueden llevar a cabo entre las 40 y 50 audiencias, que prácticamente se les está destinando un tiempo por medio de media hora cada una de ellas. Entonces, esta es realmente la diferencia que nos da entre precisamente el paso al tema de los juicios orales con relación al trabajo que realizan las demás juntas. Si bien es cierto, efectivamente, también en el tema ya propiamente de la implementación de los juicios orales, que así se le está llamando, que en realidad en el caso de la materia laboral, y como lo comentó la doctora Fromo, precisamente estamos en este proceso, no voy a extenderme mucho, pero estamos precisamente en la reforma constitucional en donde ya se habla de la extinción de las juntas o desaparición de las juntas y ahora creación de tribunales especializados dentro del Poder Judicial. Efectivamente tenemos una oportunidad de cómo mejorar la impartición de justicia sin perder de vista precisamente todo este tipo de detalles, porque efectivamente si nos vamos a una transición de decir vámonos específicamente a juicios orales, tendríamos que estar previendo precisamente tener la capacidad humana y financiera para poder estar realmente haciendo atención a estos 100,000 asuntos y a la atención precisamente de las 35,000 demandas que ingresan anualmente. En el caso particular estoy hablando solamente de la Ciudad de México. También hay que considerar todo lo que tiene que ver con los demás estados y la propia Junta Federal, que actualmente tengo entendido están cerca de los 320,000 asuntos en trámite. Entonces estos son los números que también no podemos dejar de perder de vista, sobre todo si queremos realmente atender y sobre todo los principios consagrados en la Constitución. Y entrando en materia netamente técnica que tiene que ver con las cuestiones que se implementaron para equipar estas juntas especiales, uno de los principales problemas que tuvimos en su momento fue cómo conjuntábamos precisamente todo este tema de la digitalización de expedientes, de la conjunción de la grabación de voz, de la videograbación, y bueno, pues a partir de esta situación pues se hicieron una serie de consultas técnicas para poder ver cuál era el mejor servidor. En el caso particular de nosotros, actualmente ocupamos un equipo NAS que precisamente está conectado en red, y sobre todo creo que aquí sí es importante en términos tecnológicos ver qué equipo es el más correcto de utilizar en cada uno de los espacios, porque por ejemplo en el caso particular, que a veces pareciera de risa, pero son cosas que intervienen precisamente también en el tema de la impartición de justicia, los espacios. En el caso de la Junta, por la situación que se encuentra ubicada, por la propia construcción, los elementos que tiene de materiales de construcción que tiene el edificio, adentro de la Junta no tenemos líneas telefónicas. Todos los celulares en general, sobre todo particularmente, no sé por qué razones, el caso de Telcel no hay líneas. El tema, por ejemplo, de algunas otras que es Unifón, Nextel, a veces agarran en ciertas zonas particularmente de la Junta, pero no en todo el edificio. Entonces son problemáticas que tiene que ver hasta con la utilización, por ejemplo, del servicio de internet, porque a veces, aún y cuando toda la junta, en este caso las juntas especiales, están conectadas en red, muchas veces tienen ese obstáculo que para poder estar enviando correos electrónicos o bien los elementos electrónicos de los expedientes se obstaculiza porque no se puede realizar en ese momento en razón de que por alguna circunstancia pareciera ser que pasa el viento y corta la línea y de repente vuelve a aparecer, ¿no? Digo, son cosas que a veces la tecnología también nos juega y que finalmente son obstáculos que tenemos que estar previendo, porque es la ley de Murphy. En el momento que más se necesita es cuando no funciona, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, es que se implementó precisamente como servidor el NAS para conjuntar todo el resguardo precisamente de la información que se está realizando en esta junta. La particularidad también de esta junta especial es que en el momento
que se está realizando la audiencia, se va digitalizando los expedientes, o en este caso las pruebas que son presentadas, y de manera inmediata pasan a formar parte del expediente digital. Las partes, una vez que concluye la audiencia, tienen la garantía, además de que se les entrega en ese momento un CD que contiene la información que en ese momento fue digitalizada o que se vertió de manera oral, la pueden tener en este CD, y también pueden, con su clave de acceso que tienen las partes, pueden tener acceso directo al expediente digital y corroborar que efectivamente, que desafortunadamente al no tener todavía en este momento también una reforma legal en donde permita solamente tener un expediente electrónico, bueno, tenemos que tener ambas partes, el expediente en físico y el expediente electrónico, pero la garantía que tienen las partes es efectivamente corroborar que lo que existe en el expediente en físico es exactamente lo que existe en el expediente electrónico. Y bueno, pues otra de las garantías también que tiene que ver con el tema de la transparencia y sobre todo evitar este tema de la corrupción, porque también es cierto que hay muchas prácticas que se dan en el desarrollo de la actividad profesional de los abogados que desafortunadamente algunos a lo mejor escuchaban el tema de que a veces del expediente en físico las partes robaban algún documento y bueno, hasta había la leyenda que decían que en ese momento se comían las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta situación de garantizar que efectivamente el expediente electrónico ya no se puede modificar y con esta garantía, sobre todo garantizar el tema de la transparencia en la impartición de justicia. Y bueno, pues a partir de estas situaciones que tenemos esta experiencia en el tema de la implementación de los juicios orales en materia laboral, y también hemos avanzado en otros temas, sobre todo en el tema de la utilización de las TICs, que bueno, es cómo finalmente buscamos el mejorar realmente el tema de la impartición de justicia y sobre todo agilizar con ello también la misma. Bueno, en el tema de la impartición de las TICs, de la utilización de las TICs, lo que se hizo efectivamente fue llevar a cabo la celebración de un convenio con el SAT para poder realmente tener la certificación de las firmas electrónicas. En el caso particular del personal de la Junta, prácticamente todo el personal jurídico en estos momentos cuentan ya con una firma electrónica precisamente para dar pie al tema del juicio de amparo en línea. También, como lo comentaron aquí, llevamos a cabo la firma con el Poder Judicial para precisamente comenzar el envío de los amparos en línea. Y también aquí nos topamos con otro problema en donde, bueno, efectivamente tenía que ver con el tema digitalizado, porque del expediente, electrónico con el expediente digitalizado. Si bien es cierto, en la Junta se ha hecho un gran esfuerzo por tener casi al 100% la digitalización de todos los expedientes, no solamente estoy hablando de la Junta Especial número 20, sino de todas las juntas, que estoy hablando de los 102,000 expedientes, llevamos cerca de un 80% de la digitalización del expediente, que no es lo mismo el expediente electrónico que se tiene que adjuntar al envío del amparo en línea. Entonces, ahora con esta situación, bueno, es transitar a este tema precisamente del expediente electrónico. Entonces, en la integración que se ha estado realizando, pues logramos realizar un avance bastante considerable. Iniciamos con un programa piloto solamente en 4 juntas especiales para el envío de los amparos indirectos, y desafortunadamente ahora que ya estamos prácticamente pues con todas las adecuaciones técnicas, con los expedientes electrónicos para poder comenzar ya con el envío de los amparos, ahora nos topamos con un problema del otro lado, que desafortunadamente que quien está promoviendo precisamente el tema de ya del envío de los amparos en línea, ahora no tiene la capacidad de la recepción de los expedientes electrónicos porque su servidor no tiene esa capacidad. Entonces, ya cuando llegamos, y desafortunadamente tuvieron que decírnoslos así porque creo que parece ser, somos de los más adelantados a nivel del tema de la implementación precisamente de los amparos en línea. Nos dicen, es que no tenemos la capacidad, por esa razón el Consejo de la Judicatura Federal no puede emitir la declaratoria para que ustedes puedan formalmente ya iniciar el envío de sus amparos. Entonces, creo que son cosas que efectivamente, como aquí se han comentado, que se tienen que estudiar de una manera pues muy responsable, sin no dejar de avanzar, porque también es cierto, yo soy una de las
más convencidas de que tenemos que hacer uso de todas estas herramientas electrónicas para agilizar realmente la impartición de justicia, sin perder de vista todo este tipo de situaciones y sobre todo también el tema de los justiciables. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de llegar a un 100% en donde podamos, el ideal sería tener ya la totalidad de los expedientes digitalizados, también no podemos perder de vista que en el caso particular de los justiciables en materia laboral, y seguramente sucede en todas las materias, son gente de escasos recursos y que no todas ellas también tienen acceso a una computadora o a un teléfono, o bien ni siquiera la utilización de, en este caso, herramientas tecnológicas, por ejemplo, un correo electrónico, que a veces se dificulta. Esa parte también no la debemos de perder de vista, porque si bien nosotros impulsamos también a que sea al 100% un tema de manera digital, bueno, pues pudiéramos estar violentando derechos humanos que corresponden en este caso al acceso de la justicia. Entonces, creo que sí, debemos de hacer uso de todas estas herramientas tecnológicas para mejorar la impartición de justicia, y bueno, pues tan es así que lo he estado comentando, todo este tipo de implementación de tecnología a nosotros nos ha funcionado para mejorar y agilizar sobre todo los trámites que se realizan al interior de la Junta. También llevamos a cabo un convenio con la Comisión Nacional Bancaria, que es en este caso la utilización del CIARA, efectivamente para evitar los largos tiempos que transcurrían entre que nosotros enviábamos los oficios correspondientes para que ellos después nos contestaran, máximo, en este caso los promedios de tiempo que se tardaban en el envío y respuesta por parte de la Comisión prácticamente casi eran de 8 meses, actualmente está reduciéndose prácticamente a un mes, aún y con eso, pero bueno, entendemos que tiene que ver con un tema al interior de checar la información que nosotros le estamos solicitando, pero bueno, ya es significativo esto de que en lugar de estar utilizando 8 meses de tiempo para una contestación de un oficio donde nosotros le estamos solicitando cierta información, que prácticamente ahora en un mes estemos obteniendo, y que además nos genera un ahorro en el caso del envío de los oficios, porque no tenemos que estar enviando a los actuarios para que notifiquen el oficio y posteriormente estar recibiendo el oficio correspondiente. En esta situación, bueno, es que por eso sí consideramos que debemos de hacer uso de todas estas tecnologías para mejorar. Y en el caso de los beneficios que al final de cuentas la Junta ha tenido con la utilización de esta tecnología, bueno, pues lo podemos decir que tiene que ver con el ahorro de recursos humanos y materiales, que tiene que ver con el no estar ocupando en este caso a los actuarios para el envío de estos oficios o notificaciones correspondientes, que también será un tema que se tendrá que tocar en esta reforma, ahora que se tendrá que realizar a la FEDA del Trabajo, de dar entrada también al tema de las notificaciones electrónicas, ¿no? El tema de la seguridad jurídica en la transmisión de la información, porque hay una certeza de que la información que se está enviando se está realizando por la persona estrictamente autorizada, al contar específicamente con las firmas electrónicas. Hay una disminución real en tiempo de gestión y respuesta, la confiabilidad en la gestión, garantizar la autenticidad del emisor receptor, esto es, permitir al destinatario asegurarse de que el mensaje fue enviado realmente por quien dice ser a partir de la utilización de las firmas electrónicas, asegurar la integridad de la información de manera que ésta no pueda ser modificada o alterada intencionalmente o accidentalmente, permitir el no repudio para poder probar fehacientemente que el usuario ha enviado o recibido un mensaje de modo que ninguna de las partes pueda alegar que no efectuó esa transmisión. Volvemos al tema de la utilización de las firmas electrónicas, el control de acceso, de modo que solo los usuarios autorizados y debidamente identificados puedan obtener el permiso de acceso al sistema, que además eso es algo que debe de ser sumamente garantizado, que solamente los usuarios garantizados puedan accesar a la información, y sobre todo ahora con todo este tema que también está de moda de los hackers que finalmente pueden acceder a la información que se tiene subida muchas veces en la nube, y que a lo mejor es uno de los temas que se tiene que revisar, si es la nube o es un servidor in situ que finalmente garantice el control de la información que se tiene. Se ha garantizado la disponibilidad de la información, rapidez de transmisión, bajo costo sobre todo, que ya a la larga, si se hace un análisis, efectivamente se genera un beneficio económico. Y bueno, sobre todo, pues como lo comentó la maestra Yadira, pues también contribuir a generar un medio ambiente mucho mejor, sobre todo en el tema de que ya no se estará utilizando más papel, y con esto contribuimos a que no se deforeste más en nuestros bosques. Pues muchas gracias. Interesante la participación, la experiencia que nos comparte la presidenta de la Junta de Conciliación, particularmente la Junta número 20,
y donde destaca lo que también los anteriores panelistas señalaban, de la importancia de afinar la infraestructura física con la tecnológica para dignificar los espacios, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, y cuán importante es que toda la tecnología funcione para lo que está previsto, ¿no? Y busquemos formas de rebasar esas limitantes como la señal telefónica o el fallo de internet, precisamente para hacer un mejor uso de estas tecnologías, ¿no? Destacando precisamente, yo también en algún documento me enteré que eran de los más participativos con el tema del amparo en línea, situación que hay que reconocer a la Junta, y pues ahora sí que podemos darnos cuenta que pasa en las mejores familias, ¿no? El tema de la capacidad de espacio son aspectos que debemos de rebasar y tener estas soluciones, un servidor de almacenamiento, el NAS que tienen localmente, combinado a lo mejor con la nube para fines de respaldo, qué sé yo, que nos garantice realmente un ambiente que vaya tendiente a lograr la debida incorporación de la tecnología. Muchísimas gracias, Presidenta, por su participación. Se retira la consejera. Muchas gracias. Y pasamos el uso de la voz al ciudadano juez Leopold Pérez para que nos comparta su conocimiento y experiencia acerca de la oralidad mercantil y cómo se ha ido adoptando la tecnología para este fin. Muchas gracias. Como de pie, ya me cansé de estar sentado, ¿verdad? Me parece que ser el último siempre es difícil porque ya todo lo dijeron, ¿no? Pero voy a tratar de dar mi punto de vista con relación a la necesidad de implementar la tecnología al aparato del Estado, al aparato estatal. Ya lo dijeron, es una necesidad en la actualidad que el Estado haga uso de la tecnología para sus diversos quehaceres. Pero no se trata solamente de un querer, sino también de un poder. Y por lo que toca al Poder Judicial y específicamente a la justicia civil mercantil oral, yo formé parte del Comité para la Implementación de los Juicios Orales. En el 2012 empezamos los trabajos para crear estos juicios orales y se pensaban dos vertientes, dos líneas de trabajo. Uno, el expediente en línea, el expediente en parte digital, el expediente electrónico en esencia. Eso es lo que se esperaba, eso es lo que se trabajaba. Y un sistema de grabación respecto de las audiencias. O sea, el sistema de grabación no necesariamente es el juicio. Las audiencias solamente son videograbadas, no todo el procedimiento, no todo el juicio. Se esperaba que la etapa escrita fuera a través de una comunicación electrónica, no física del expediente, de la demanda, salvo de la presentación de los documentos, donde se digitalizaban, se guardaban los originales y se ingresaban a un expediente electrónico. Eso es lo que estábamos esperando, la combinación de uno con otro. El problema vino en el poder. ¿Se podía o no se podía? Aproximadamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se dictan acuerdos diarios, aproximadamente son 12,000 acuerdos diarios y sentencias, 1,000 y tantas sentencias. No teníamos el servidor suficiente para recepcionar todas esas promociones y para acordar todos todos los acuerdos y comunicarnos en línea al día. Hablamos del día, del deber diario. Diario tenía que hacerse esta comunicación. No debemos olvidar que un procedimiento es de comunicación. Es una comunicación siempre entre sus componentes, parte actual, parte demandada y juez, y para con los terceros que se relacionan. Notarios públicos, Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, etcétera. Siempre son líneas de comunicación. ¿Cuál era lo que se buscaba en una línea de comunicación? Insisto, un expediente digital con grabación de las audiencias aplicando un principio de oralidad. No se ha logrado el primer tema, se ha intentado, como decía la señora Presidenta de la Junta de Conciliación, es distinto donde llevan 400 asuntos o se dictan 500 o 1,000 acuerdos diarios a donde se dictan 12,000 acuerdos. Es distinto la capacidad, la respuesta por las personas que se dedicaban como
capítulos del día de hoy, la respuesta que nos dieron es: no tenemos la capacidad, no tenemos de internet para en un solo flujo salgan todos estos tipos de acuerdos. Entonces, el querer ya no se llegó al poder, no tuvimos esa respuesta de los sistemas informáticos que nos apoyaran para esos quehaceres, o al menos eso es lo que nos dio a nosotros como comité para implementación de los funciones. Entonces se empezó a buscar otra forma de darle mayor eficiencia y eficacia al procedimiento, como instaurando estos procedimientos de juicios orales. No me quiero meter tanto al debate si es juicio oral o no es juicio oral, porque tiene etapas escritas. Creo que en la actualidad, si el mayor número de actividades son orales, bien puede ser llamado juicio oral. Si el mayor número de actividades son escritas, bien puede llamarse un juicio escrito. Pero lo importante de estos procedimientos era o es la aplicación del principio de oralidad durante la comunicación en el sistema de audiencias. Y se trató de buscar que la mayoría de estas etapas de un procedimiento, postulatoria, probatoria, alegatos y sentencia, la mayoría de estas etapas ingresaran a las audiencias, que se llevaran muchas etapas procesales en audiencias. ¿Para qué queremos que etapas procesales se llevan en audiencias públicas, contradictorias y a través digital o materializadas a través de una grabación? ¿Para qué? La primera interrogante que surgiera: ¿el juez va a dictar sentencia definitiva conforme a la grabación, conforme al CD? La respuesta es no. O sea, el juez no tiene que dictar sentencia conforme a la grabación. El juez tiene que dictar sentencia conforme a lo vivido en la audiencia. Entonces, no confundamos una grabación con la impartición de justicia que tiene que ser el juez primario del conocimiento. La grabación se hace en sustitución de la escritura, en sustitución del papel. Se busca la sustitución de una por otra, la materialización para la historia de lo sucedido en la audiencia. Esa es la finalidad. Tiene finalidades internas dentro del procedimiento y externas fuera del procedimiento. Las internas precisamente es que sirvan de fundamento y motivación de la decisión del juez cuando dicta una sentencia definitiva. O sea, ¿por qué el juez absolvió? ¿Por qué el juez condenó? Bueno, con base a lo que el juez y los componentes de una audiencia vivieron dentro de ella. Esa es la razón por la que resuelve el juez. ¿Cómo sabemos si estuvo bien el juez o no? Siempre en un procedimiento debe de haber una doble instancia, alguien que revise al juez. Esa es la finalidad o el objetivo interno de la videograbación de las audiencias. Que quede materializada la actuación del juez y que quede materializada de las partes para poder determinar si la sentencia que se dictó cumple o no con los parámetros de debida fundamentación y motivación. Que el juez dictó una sentencia con base a la valoración de pruebas de testigos, bueno, el juez vivió la declaración de los testigos, no tendrá que ver la videograbación, y si lo hace, tache. No es correcto, él tendrá que dictar sentencia con base a lo que le dijo el testigo, pero en ese momento, por eso es que la sentencia la dictamos el mismo día de la audiencia de juicio. Pero para cuando algún día sea apelable los juicios orales, o en este caso el juicio de amparo, los magistrados de los tribunales colegiados del circuito pueden determinar si esa valoración fue correcta o no. Bueno, ya no tendrá que ser como en antaño, agarrar el expediente y verificar la escritura respecto a la declaración de los testigos, sino tendrá ahora que poner el CD y verificar en vivo, lo que sucedió en su momento en vivo respecto a la persona que estaba declarando. ¿Esto en qué influye o qué ayuda dentro del procedimiento? Ahorita estamos respecto de los efectos de una grabación de la audiencia dentro del procedimiento. ¿En qué influye esto? Se potencializa la correcta valoración de una prueba. Se potencializa, aumenta, beneficia mucho a los juzgadores, tanto de conocimiento como de los que van a conocer del recurso efectivo a nivel de derechos humanos. Es lo que nos da la fortaleza para la toma de decisión. ¿Por qué? En un procedimiento escrito, por ejemplo en materia civil y esencialmente mercantil, el secretario de acuerdos, su mecanógrafa del secretario de acuerdos es el que iba dictando la respuesta. Pero ¿cómo se dictaba?
por ejemplo, el abogado pregunta, se responde el testigo y el mecanógrafo acomoda la respuesta junto con la pregunta. Entonces, quien lo lea, parece que el testigo declaró muy bien, porque se conjuntó la pregunta con la respuesta, pero en la realidad podía ser que fuera distinto. Como ejemplo, se le preguntaba al testigo, diga si usted sabe, le consta que se celebró contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en tal lugar. Y el testigo decía sí. La materialización de esa declaración se ponía, el testigo sabe y le consta que el contrato de compraventa se celebró con tal fecha respecto de ese bien inmueble. Y la realidad es que no sucedió así. El que dio la información fue el abogado, no fue el testigo. Entonces rompió las reglas de valoración de la prueba testimonial. Por eso es que era obsoleto la valoración de las pruebas, porque ante su traducción por escrito, y permito decirlo traducción porque eso era lo que se realizaba, o la transcripción que se hacía de lo sucedido en las audiencias, era conforme a una costumbre judicial. E incluso a veces la persona que redactaba la audiencia le ponía palabras que no decía el testigo, como que las acomodaba, o metía palabras jurídicas, y le ponían, por ejemplo, a un testigo para justificar una posesión, decían, es que el testigo dice que sí tiene la posesión pública, pacífica, continua de buena fe, y el testigo nunca dijo eso, pero lo hacían para acomodarlo, para que surtiera efectos la declaración. Entonces sucedían muchas cosas incorrectas, y entonces el litigio ya no era realmente uno de conocimientos sustantivos y procesales del derecho, sino lo que alcancemos y tengamos la validad para que se redacte por escrito. Por eso es que viene esta videograbación en sustitución de la escritura. Esto, ahorita, si nos damos cuenta, todos los abogados ya hablamos, ya incluso hablamos de abogados digitales, como el doctor Huerta ya siempre tiene la iniciativa en todos los temas, ya hablamos del sistema de audiencias, de cograbación, ya hablamos muy tecnológicos, pero desde el 2010, 2011 que iniciamos con esto, cuando íbamos a otros estados era un choque tremendo, no se comprendía y no se entendía cómo vamos a quitar la escritura. Tantos años que costó la escritura, tan fieles que son los expedientes, los queremos, los amamos, los adoramos, los abrazamos, es nuestra herramienta para el dictado de la sentencia definitiva. ¿Cuándo empezamos a desenmascararnos respecto de estos expedientes? Hasta que vinieron Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de visitas de gente especializada en administración de justicia a los juzgados, digo, esto es anacrónico, porque veían que el mecanógrafo llevaba audiencias, el secretario de acuerdos llevaba audiencias, el otro secretario otra audiencia, y el juez en su privado llevando todas las audiencias. Pues casi en materia penal, cuando no, pues el que, a ver, llévate la audiencia. ¿Sí me explico? El problema es que el juez, ahí había un problema distinto a la oralidad. Ahí el problema es que también el juez primario, también resolvía conforme las notas tomadas por los escribanos. No se sabía qué se estaba valorando. Y un punto importante en valoración de prueba, que antes se manejaba solamente en teoría y no en práctica, es la valoración subjetiva de la prueba, como es a la persona. No valorábamos a la persona, solamente valorábamos su declaración en la forma en que era transcrita por el personal del juzgado, pero no veíamos a la persona. Si vieran ustedes ahora el cambio sustantivo que es ver a la persona y verla a los ojos, cuando me está declarando digo, no tengo duda que lo que me está diciendo es cierto. Me creó esa convicción, y además su declaración es acorde y conforme está planteado el problema, entonces le doy toda credibilidad. Cuando el sistema escrito nos daba muchas dudas, porque en el mejor de los casos la transcripción estaba bien hecha, pero, híjole, los tribunales, y creo que en todos los tribunales sucede esto, de que apenas van 5 palabras, espérenme tantito, ¿qué dijo? Y no saben utilizar los computadores, o no saben escribir rápidamente, con esa eficiencia. Entonces a veces en eso se perdía mucho de la naturaleza, de la sustancia de la declaración. No era lo mismo lo que estaba escrito que lo que había sucedido en la audiencia. Entonces, esta sustitución de papel escritura por videograbación es vital para una debida valoración y un buen desarrollo de un juicio oral, donde externamente esta grabación va a servir para comunicarse para con la sociedad. Es decir, una audiencia es un órgano comunicador.
Y como órgano comunicador, cualquier persona debe tener acceso, una vez que adquiere cosa juzgada la sentencia, debe tener conocimiento de los sucedido en la audiencia. ¿Para qué? Para legitimar al juzgador en su actuación y a los abogados litigantes. Que vean que los tribunales sí están trabajando y lo están haciendo con transparencia. Porque cualquier persona, aún sin ser abogado, vea una audiencia videograbada, va a llegar a la misma conclusión a la que llegó el juez. Porque no había otra posibilidad. ¿Sí? O sea, el desahogo de las pruebas fue tan clara y tan transparente su forma de comunicación que no puede dar lugar a dudas que fue lo correcto. Lo que no sucede en un expediente escrito. Quien lee un expediente escrito, si no es abogado, no le entiende. No le entiende absolutamente nada. Y las partes en un procedimiento escrito se van contentos o descontentos del procedimiento según si ganó o perdió. Ese es el nivel de confianza para con el juez. Si gané, qué buen juez, pero si perdí, ¿para qué les cuento todo lo que no dicen? Más allá de lo peor. Entonces, a mí me invitan a esto, y le agradezco al doctor Elías Huerta, a Janet, me invitan para que comente algo de lo que no debemos de preocuparnos los jueces. Algo de lo que no debemos ni preocuparnos ni ocuparnos, como es el sistema de videograbación de audio y de imagen, obvio, de los sucedidos en las audiencias. ¿Qué es lo que esperamos de estos sistemas de grabación? Precisamente que nosotros no tengamos que preocuparnos de absolutamente nada. Y cuando veamos el CD, esperamos fidelidad en la imagen y en la captación de la voz. Sin necesidad de que, a ver, por favor, acérquese al micrófono, porque no se escucha, ¿no? O voltee para acá para que lo vea la cámara y no para acá. O sea, buscamos varias cuestiones de que no, durante el desarrollo de la audiencia, el juez tiene que estar preocupado y ocupado de la valoración de la aclaración del testigo, no si se captó bien la voz o si su cara salió bien dentro de la grabación o no. Eso es de vital importancia, porque como nosotros dictamos sentencia ese mismo día, no tenemos que estarnos ocupando respecto del éxito o no de la grabación. Pero además de ello, también debemos de preocuparnos de que quede esa evidencia histórica, sea fidedigna en lo futuro, ¿no? No se va a ir a federales, el CD, a la justicia que nos revisa, pongan el CD, mi computadora no tiene el sistema para leer este tipo de grabaciones. Por lo tanto, pues, si bien la ley dice que tiene valor probatorio plebiscito, pero como no cumple con los parámetros de las computadoras que a nosotros nos dio el Consejo de la Justicia Federal, transcribe lo sucedido en la audiencia. Nos venimos abajo, ¿no? Y pues como son autoridades federales, pues o lo hacemos, ¿no? Si no, pues la multa va hasta la destitución, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que se conserve bien ese CD. Y si no es el CD porque tiene una vida útil, lo entendemos, el servidor a través del cual se está llevando la conservación de todos los registros del sistema de audiencias, ese servidor que efectivamente sea no solamente compatible con otros sistemas para que se reproduzca en otros lugares, sino que también se conserve idealmente. Y eso es por una parte. ¿Qué más esperamos de este sistema de grabación, además de la compatibilidad con otros sistemas de reproducción? La integración no solamente de lo vivido durante las audiencias, sino también en las audiencias, pero fuera del juzgado. Que nosotros vamos caminando porque la persona era una adulta mayor, tiene 80 años, no se puede ir al tribunal, yo como juez tengo la obligación de ir a su juzgado. Bueno, que el sistema de videograbación en el lugar también sea de la misma calidad que la que se está llevando en la grabación de la sala. Implemento muchos millones de pesos para adentro, pero cuando salgo apenas si se ve la grabación, o me dicen, ¿sabes qué? Pero tiene que ser un disco por separado porque no se puede ingresar a tu audiencia principal, no se puede ingresar esa grabación que se lleva a cabo. No me sirve mucho, se está ensuciando un disco, otro disco, otro disco, otro disco. No, tiene que ser la misma calidad en ese sentido. Otra situación, que sea compatible, y en eso es importante que se pongan de acuerdo todos los distribuidores de estos sistemas de grabación, que sea compatible con otros compañeros de otros estados, ¿sí? Mando un exhorto para que se lleve a cabo una videograbación de una audiencia testimonial. Ya sea que el juez de allá lleve la audiencia, o yo la llevo acá, y que el juez de allá, a través de su secretario de acuerdos, del secretario de acuerdos del juzgado de allá de fe, y presenta a los testigos, y aquí llevamos una videoconferencia de un interrogatorio y contrainterrogatorio.
Pero para eso tienen que ser compatibles los sistemas. No me vayan a decir, bueno, es que yo lo compré a una empresa y yo lo compré a otra, y cuando empezamos a tratar de comunicarnos y a llevar la videograbación, se está rompiendo la señal, se separa la señal. O ya al momento de ingresarlo a nuestro expediente, ponemos el CD y no se desarrolla, no se desenvuelve, no se reproduce. Entonces, son cosas aparentemente muy sencillas, pero que en la vida real no se están llevando a cabo. Vemos muchos discos, ustedes vean cualquiera en YouTube o cualquiera, y se ve cierta oscuridad en las personas, en las luces, posiblemente falte mayor luz, falte mejores cámaras, no lo sé, pero lo que esperamos es que se cumpla con lo que se quiere en un juicio oral, que las herramientas que se utilizan sean eficaces y eficientes, sin olvidar que la grabación no es oralidad. La grabación no es el juicio oral. La grabación es una forma de apoyar al principio de oralidad. Nos está apoyando para la materialización. Y este uso de herramientas, como todas las herramientas que se utilizan en un juicio oral, tiene que ser eficiente y eficaz. Muchas gracias. Querer y poder, empieza el juez precisamente poniéndonos en esa perspectiva. Pensar en una integración con base en recursos que cumplan realmente con el objetivo. Resalta también la importancia de estos registros videograbados, a diferencia del expediente escrito tradicional, y cómo la inmediación y el escuchar literalmente lo que el testigo, la prueba dijo, le generan la convicción suficiente al juzgador para poder tener realmente apoyado en estos registros de video de los actos procesales, así sean fuera de la sede, la sala de audiencias interna, y que genere una justicia más apegada a la realidad, ¿sí? Importante la participación, más ahora que nos encontramos en este tránsito hacia la oralidad mercantil en todas las dimensiones, es decir, sin importar el monto del que se trate. En los próximos 3 años estaremos dando cuenta de ello, y de ahí que debemos entender, quienes nos dedicamos a las partes técnicas del proceso, a la informática, que de ninguna forma debemos permitir que el juez, que tiene ya un importante o más importante papel, porque debe prepararse para resolver en la audiencia misma, porque debe prepararse para lo que oralmente ahora sí le propondrán las partes en la audiencia, y que las áreas técnicas realmente entendamos la relevancia de que no sea un distractor el que el juez esté pendiente de si el audio se está registrando bien o no, si se está grabando bien o no, y que sigamos los procedimientos y los mecanismos que descarguen de esta preocupación al juez, precisamente para lograr el objetivo buscado. Con esta participación concluimos el panel esta mañana, dando oportunidad a alguna pregunta que tuvieran para con los distintos panelistas de parte de ustedes, del público. Si alguien quiere hacer una pregunta, levantar la mano. Buenos días. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión y una pregunta, y quisiera iniciar felicitando este extraordinario panel a las 4 personas que nos acompañan hoy, y como bien decía la consejera Yadira, que ya se tuvo que retirar. Nosotros hemos tenido el gran privilegio, la oportunidad de a los 4 panelistas, a las 4 extraordinarias mujeres que han participado hoy, al profesor Paul, tenerlos en nuestras páginas de Foro Jurídico, el programa de radio que también tenemos vinculado a la revista. Y bueno, hemos podido constatar lo que ya se ha dicho aquí, todos sabemos, los 4 son pioneros en el área que tienen. Más que un módulo, hemos tenido un mini curso de lo que es la transición del sistema de justicia, no solamente penal, sino familiar, civil, laboral, mercantil, de cómo estamos transitando hacia este nuevo modelo de justicia más moderna, de justicia más transparente, que es el reto que está imponiendo en el país en este momento, es lo contemporáneo en todo el mundo. No estamos intentando el hilo negro. Países con mejores niveles de Estado de Derecho pues ya lo vienen practicando. De tal suerte que
A mí me parece muy importante lo que está sucediendo en esta mañana, haber iniciado con estas extraordinarias intervenciones, porque nos han puesto en la dimensión. Todos iniciamos en el 2008 con la introducción del sistema penal acusatorio, de la oralidad, de la adversarialidad en la Constitución, y sin embargo, en la materia penal, sin embargo ya vemos que fue un hecho irreversible, y hoy estamos, toda la justicia, en poco tiempo, toda la justicia estará en este nuevo modelo. De tal suerte que son pioneras, y son además personas, pioneras y pioneros, porque también el juez de apoyo me consta, es de los pioneros en la materia en la Ciudad de México, ha sido uno de los jueces que han andado por todo el país llevando la oralidad mercantil, y ahora, bueno, pues ya se amplió, como bien comenta nuestro extraordinario moderador, y yo creo que es importante entonces en esa coyuntura, que como ellos lo han dicho, está costando mucho trabajo en aquellos sectores en los que ya está de lleno la implementación, que la sociedad lo entienda. No estamos todavía preparados y es un gran esfuerzo. Entonces, esa labor que tienen las empresas como Sistemas MER, como YABS y otras, para coadyuvar en este fenómeno es fundamental. Si ustedes no entienden, como ya lo explicó en temas prácticos y ejemplos el juez Paul, que son un ingrediente fundamental, no van a ayudar a que esto se consolide, sino como estamos ahorita teniendo los temores en la materia penal, estamos viendo fenómenos de retroceso, que hay gente que quería una contrarreforma, no la lograron, y ahora nos quieren desacreditar la implementación por temas de cualquier tipo. Claro que es difícil, pero si ustedes, los técnicos, los tecnológicos, no colaboran, no tienen mejores herramientas, va a ser un verdadero problema. Y lo que yo quería comentar y hacer una pregunta concretamente al juez Paul en su experiencia como juzgador con este nuevo modelo, es que sin lugar a dudas, y a veces parece que es un fenómeno del que nos distraemos, este sistema está diseñado y así funciona en los países donde ya tiene años o décadas funcionando, está diseñado para que solamente un pequeño porcentaje de casos lleguen a la parte final del juicio oral, que se salgan por los medios alternativos de solución de conflictos, que haya la cultura de la negociación, de la mediación, en fin. Y parece que no lo estamos entendiendo porque estamos apostando todo, decía la consejera, yo quería referir un poco con ella, de que hay que meterle mucho dinero porque no, lo que tenemos que aprender es que hay que tener grandes conocedores del sistema para que podamos sacar los casos por medios alternativos de solución de conflictos. Y mi pregunta sería entonces en este contexto, al juez Paul, que tiene más de 3 años al frente de los juicios orales mercantiles, aunque sean de cualquier menor, pero importantes, ¿qué porcentaje en su experiencia de casos va saliendo por medios alternativos de solución de controversias y así evitamos pues, que todo este oneroso gasto que se ha venido haciendo pues no se ejecute, para que nos vaya sirviendo, que no, como ejemplo, que no necesitamos gastar demasiado? Y con esta pregunta pues felicito a Sistemas MER por haber tenido esta iniciativa de ir combinando con los operadores prácticos del sistema, con los implementadores. Reitero mi felicitación a la doctora Fumi por esa gran tarea que hizo con las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿se escucha? Yo también no quise diferir un poco en ese sentido, porque es la que nos organiza, lo que quiere y sanciona. No es una amiga, con todo respeto. Yo creo que la implementación de los juicios orales es una herramienta más para la administración de justicia, es algo más. Todo es multifactorial. Si esperamos que los expedientes como están ahorita pasen a la oralidad, me parece que no es una buena decisión, no sería una buena decisión. Se tienen que buscar expedientes que pasen a la oralidad donde exista una necesidad de varias líneas de comunicación. Es decir, un juicio ordinario civil, causa oral, de daño moral, donde tenemos que en varias líneas de comunicación existen muchos problemas para determinar si hay un daño moral o no, una responsabilidad civil objetiva porque alguien atropella, alguien tiene que indemnizarlo civilmente. O sea, pero por ejemplo, trasladar un juicio especial hipotecario donde la línea de comunicación es o pagaste o no pagaste, así se me haría un desacierto. En primer lugar, entonces tiene que seleccionar qué expedientes van a ir a la oralidad. Cuando hablamos de que todo en 2020 todo va a ser oral,
hablamos de juicios ordinarios civiles y ordinarios mercantiles. Me parece que tiene que haber juzgados especializados para juicios de trámite especial, con juicios especiales hipotecarios, transmisión de prendas y la entrega de la posesión, y de comisos, o sea, donde solamente verse de, oye, pagaste o no pagaste, pues no necesitamos toda la implementación de un juicio oral, porque solamente es o pagaste o no pagaste. O sea, por regla general ese es el conflicto, donde hay un asunto muy grande de unas publicaciones en periódicos y estas situaciones de daño moral, responsabilidad civil, miles de facturas, 200 millones de dólares, eso sí requieren varias líneas de comunicación y es factible un juicio oral. Pero el juicio por sí solo no debe de ser entendido como un método de solución del conflicto. Los métodos ideales, los idóneos, siempre son los métodos alternativos de solución del conflicto. Entonces, como política de Estado respecto al Poder Judicial, necesariamente para el éxito del juicio oral se requiere que existan mayores métodos alternativos de solución del conflicto, y me parece que a nivel del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha visualizado esto a través del entonces señor presidente del César, que fue con el que estuvimos trabajando mucho tiempo en ese sentido. Se hicieron los mediadores privados, se hizo todos los estados, ya existe uno hablando de todos los propios poderes judiciales, donde se solucionan alternativamente al juicio o separadamente al procedimiento, se soluciona a través de la mediación o conciliación. O sea, estos juicios orales van a tener un éxito siempre sí, solo sí, se utilicen los métodos de solución de conflictos distintos al trámite del Poder Judicial, necesariamente. Y para eso no solamente tiene que ser el Estado, nos tenemos que olvidar de que el Estado es el que siempre resuelve todo. Yo les digo a mis alumnos de las escuelas donde doy clases, olvídense ya de la paternidad del Estado. Muchas de las soluciones tienen que venir de las mismas personas, de los mismos gobernados, entre ellos tienen que solucionar sus problemas. Por ejemplo, como política bancaria, que establezcan cláusulas de solución de mediación y conciliación en tratándose de aperturas de crédito. O sea, ¿por qué un contrato de apertura de crédito estuvieron peleando tanto un juicio especial hipotecario? Porque todos quieren ir a juicio. No, ellos mismos deberían tener sus propios mecanismos de solución de conflictos a través de métodos alternativos con negociadores privados. Entonces, lo que se busca es la reducción del número de personas en juzgados y se busca menor juzgados. Si la operación sale al revés, es que no hubo un éxito. Me parece que no. ¿Qué porcentaje has tenido en tus periodos? Aproximadamente de juicios tenemos de 10, 5 o 6 se solucionan a través de una conciliación o mediación. Y de esos 4 que quedan vivos, solamente, el porcentaje de ejecución de sentencia es muy bajo. Esos 4, por regla general, el 4.9 se cumplen voluntariamente las sentencias. De 1000 expedientes aproximadamente, tenemos 3 en ejecución de sentencia. 3 en ejecución. O sea, es mínimo. ¿Por qué? Porque tratamos de conciliar en la audiencia, pero aplicando el principio de oralidad, que no es lo mismo que el juicio oral. Un juicio oral es porque va a haber varias etapas donde se comunica a través de la palabra oral. Pero el principio de oralidad es que tiene que haber una comunicación efectiva y eficiente. Es decir, que el mensaje sea del conocimiento del emisor y del receptor. Y no solamente del receptor primario, que es el que está presente en la audiencia, sino de los receptores secundarios, que son toda la sociedad. Si en una audiencia civil mercantil ustedes advierten de tecnicismos jurídicos que solamente son entendibles por el abogado, tiene tacho esa audiencia. No sirve, no es un juicio, será un juicio oral, pero sin aplicación del principio de oralidad. Siempre al doctor le ponemos como ejemplo la admisión de una prueba testimonial, ¿no? Si un juez oral y le dice a la parte frente a la prueba, debes de presentar a tu testigo el día y hora que señale para la audiencia de juicio, apercibido que en caso de no hacerlo, lo voy a declarar desierta. La persona dice que es desierta, lo van a mandar desierta. Entonces, eso se llevó oralmente el juicio, sí, se videograbó, sí, pero no se aplicó el principio de oralidad. ¿Por qué? Porque el mensaje no era del conocimiento de la persona por presión. A lo mejor del abogado sí, pero la comunicación no es para con el abogado, sino es para la parte interesada. Y además la sociedad que vea la videograbación no le va a entender absolutamente nada. Pero si transformamos la comunicación con un principio de oralidad, sin tecnicismos jurídicos ni leyendas sacramentales, entonces la comunicación fluye, surge, y si hay comunicación, es como la novia y el novio, ¿no? Si no hay comunicación, se rompe. Si hay una buena comunicación, subsiste. Entonces, enlazamos otra vez a las partes y llegan a una conciliación inmediata. Tan es así que de 10 asuntos, 4 concilian, porque tratamos de que se comuniquen sin tecnicismos jurídicos. Entonces, tenemos aparatos alternativos de solución del conflicto. Y aparte, el juez se toma una posición de primero la solución alternativa antes de una sentencia. Tenemos un gran éxito y lo importante es
reducir cargas de trabajo y reducir juzgados y reducir personal. La publicidad no significa tener el espacio para que el público se siente, sino que además de estar sentado entienda lo que está sucediendo. Doctora, algo. Muy rápido sobre este tema y sobre lo que acaba de explicar el juez. Primero que nada, decirles, en la materia penal estamos hablando entre un 3 y un 5% que pudieran llegar a procedimiento oral, y de esos abreviados podrían ser más del 60%, lo que acorta los tiempos muy importantemente y las audiencias. ¿Qué nos está pasando? Y hay que ponerlo también. Primero, yo creo que es muy importante entender que esto que explicaban, los procedimientos no deben ser leer en el proceso, es estar con términos técnicos y no de comunicación social. El promedio, nada más para que ustedes se den cuenta, en Chile y en Colombia, de una audiencia de vinculación son máximo 15 minutos. En México tenemos audiencias que tardan de 6 a 8 horas, solo para esa parte del proceso. Por eso no alcanzan las salas de juicios orales. Es un cambio cultural, sí, muy importante, propio no solo de los ministerios públicos, también de los defensores y del propio juez, que pretenden que el mismo sistema escrito se repita en lo oral, diciendo absolutamente todo y repitiendo y reiterando continuamente. Otra de las grandes prácticas que hemos encontrado es que los administradores de los juzgados orales no sean abogados, sean ingenieros, sean contadores, sean informáticos. ¿Por qué? Porque le entienden más a la administración del tiempo. Hay procedimientos que se pueden calcular de acuerdo a una audiencia. Pues puede decir, no, bueno, me va a tardar 5 horas en esta audiencia. Y de acuerdo a la experiencia que se va registrando, un administrador, cuando es un técnico y no es un abogado, puede calcular, decirle, no, de acuerdo a lo histórico, esta audiencia te va a tardar tanto tiempo, y podemos optimizar las salas de juicios orales. Más hay el aspecto también fundamental, no solo de la mediación, sino en el caso penal, de los juicios abreviados, que también hay que buscarlos en las otras materias. ¿Cómo lo vas a estructurar? En una materia penal, bueno, pues si hay un reconocimiento ya de quien cometió el ilícito, tienes la posibilidad de reducir los espacios de los elementos probatorios, y ahí es otro de los aspectos fundamentales para poder ser eficientes con la tecnología. Y no quisiera terminar de decir algo. Uno de los grandes retos que tenemos es, sin duda, la investigación científica. Por eso celebramos que tecnologías como ahora la que van a demostrar del ADN va a ser muy importante, porque la tecnología tiene que convertirse también en ese espacio, en el ámbito de poder procesar adecuadamente los lugares de los hechos, obtener la evidencia, y más aún, el poder tener desde un inicio captado informáticamente todos esos elementos probatorios para poder llegar a una eficiencia. Y agradecer nuevamente estar en este extraordinario panel. Sin duda creo que están expertos que han sido no solo técnicos, sino incluso han sido innovadores de la justicia en nuestro país. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera participarles, compartirles que, bueno, mi nombre es Alfredo Aguilar, soy funcionario y conciliador de la Junta Especial número 20 de la Local de Conciliación Arbitraria. Lo que quisiera compartirles es esta transición. Yo tengo 15 años en la Junta, ya pronto es mi fiesta, y me ha tocado esta transición de ser actuario, ser secretario, ser auxiliar jurídico en audiencias. Me ha tocado esta transición de lidiar con los expedientes voluminosos, pesados, sucios, y tener a cargo 40, 50 audiencias con 4 o 5 mecanógrafas y con 30 abogados esperando que se goce su audiencia. Esta forma ahora de transición a la Junta Especial número 20, ya como conciliador, hablaban de los medios alternos, me encanta, porque yo estoy plenamente convencido
de que en un Estado democrático, transparente, un Estado que pretendemos, no podemos dejar en manos del Estado la solución de todos nuestros conflictos. Eso me queda muy claro. Y la conciliación, la mediación, los medios alternos son una oportunidad magnífica para tal efecto. Es importantísimo la aplicación de nuevas tecnologías para garantizar el debido proceso, la celebración de las audiencias, el desahogo de las pruebas. Simplemente el certificar a la persona quien comparece a una audiencia es quien dice ser. Así de sencillo. Es importantísimo. Pero la cuestión de la conciliación, la parte humana, que yo tendría mis dudas en estar de acuerdo o no si se pudiese grabar o no, dado el principio de confidencialidad. Yo tendría mis dudas. Esa parte humana también se ha tratado en esta junta, como lo comentaba la presidenta. Es una junta en donde su competencia tiene que ver con la pérdida de la vida de un trabajador, que generalmente es el sostén familiar. Y para nosotros puede ser un trabajador, para el Estado un número, pero para una persona, pues su esposo, pues su hijo. Y son esas cosas que hay que recoger. Y hay que dignificar el trabajo de todos para no terminar un juicio, para solucionar un conflicto que es mucho mejor. Felicito a todos los ponentes. Me parece magnífica la exposición y esto implica un cambio de paradigma para todos. Muchas gracias. De nueva cuenta, agradecer a los panelistas. Concluimos.